Las máquinas herramientas se emplean para efectuar toda clase de mecanizado de piezas metálicas en los talleres mecánicos. Disponen de una herramienta útil de corte que corta y mecaniza la pieza inicial hasta obtener una pieza determinada. Dependiendo de su potencia se distingue las máquinas fijas, que son las más potentes y están alimentadas por una fuente de energía exterior, ya sea eléctrica, neumática o hidráulica, y por otro lado tendríamos las máquinas portátiles, que son menos potentes, se utilizan para trabajos pequeños y en algunos casos disponen de una fuente de energía interna. Según la cantidad de material desprendido se clasifican las que desprenden grandes cantidades de material, como la cizalla o la guillotina, las que desprenden viruta, como el torno, la fresadora o la taladradora, y por tercero las que desprenden limaduras, como la esmeriladora o la rectificadora. En las máquinas de herramientas hay que tener en cuenta tres magnitudes que revisten una gran importancia en el rendimiento de la fabricación. La primera es la velocidad de corte, y es la velocidad de desplazamiento de la herramienta respecto a la pieza o viceversa. Cuando la pieza se mueve y la herramienta permanece fija, se mide en metros por minuto, sería la velocidad lineal de corte. Pero si es la herramienta la que se mueve mientras que la pieza permanece fija, se mide en revoluciones por minuto, que sería la velocidad angular de corte. Luego tendríamos el avance, que es el desplazamiento de la herramienta o de la pieza por cada pasada, en los movimientos de traslación o por cada vuelta en los movimientos de giro. Se mide en milímetros por minuto o en milímetros por vuelta respectivamente. Luego, por último, tendríamos la profundidad de corte, que es el espesor de material eliminado por la herramienta. Se mide en milímetros. Es una operación cuyo objetivo es el mecanizado de agujeros con obtención de virutas. Para esta operación se emplean herramientas de corte circular, con brocas. La máquina en las que se instalan las brocas son taladradoras. Una broca es una barra de acero templado y de corte afilado. Al girar puede penetrar en la pieza en la que se desea mecanizar un agujero. Las más conocidas son las helicoidales y en ellas se distinguen tres partes fundamentales. La cola o mango es la parte de la broca que se fija en la máquina correspondiente. Suele presentar una forma cilíndrica o cónica. El cuerpo es la parte activa de la broca y lleva tallada una ranura en forma de hélice. La boca o punta es la parte cónica en que se finaliza la broca y se encarga de efectuar el corte. El ángulo que forman las aristas se denomina ángulo de punta y en las de acero es de unos 118 grados. En la elección de la broca para la ejecución de un determinado trabajo hay que tener en cuenta el tamaño del agujero, que tiene que ser ligeramente superior al diámetro de la broca utilizada, la dureza del material, que determina el ángulo de punta de la broca. Cuanto más duro es el material, mayor debe ser este ángulo. El afilado de la broca, que es el que garantiza un buen trabajo de taladrado. Existen muchos tipos de taladradoras. La taladradora de columna es la más empleada en los trabajos más comunes de taladro, en el taller mecánico, y porque se puede encontrar en cualquiera de ellos. Los elementos que componen una taladradora de columna son: la bancada es el soporte general de la máquina, la mesa es el dispositivo en el que se apoya la pieza que se va a taladrar, dispone de mordaza y puede desplazarse en sentido longitudinal, transversal y vertical. El cabezal es la parte de la taladradora donde están los mecanismos que permiten obtener la velocidad de corte adecuada de la broca. También contiene los mecanismos avances de esta. El eje portabroca es un dispositivo que permite alojar la cola de la broca y sujetar con firmeza para que giren solidariamente con los mecanismos de velocidad del cabezal. La operación de taladrado se caracteriza porque la velocidad de corte y el avance son cualidades propias de la máquina, ya que la pieza que se taladra permanece fija en todos los casos. El análisis de la cadena cinemática de la taladradora nos permitirá determinar la velocidad de giro de la broca y a partir de ella podremos establecer la velocidad de corte. Por otro lado, la dureza del material y la del útil de corte que se utilice aconseja establecer la velocidad de avance más apropiada para este. El giro de la broca se obtiene gracias a un motor eléctrico que transmite el movimiento de rotación al eje del portabroca de, por medio de un sistema de poleas escalonadas y una correa desplazable.
Las distintas velocidades de giro se obtienen al desplazar la correa de una polea a otra. En cualquier posición que se encuentre la correa debe cumplir la relación de transmisión que como ya sabemos está relacionada con los diámetros respectivos de las poleas, de acuerdo con la expresión n minúscula igual de minúscula de mayúscula, y es igual a la relación de transmisión. N mayúscula es la velocidad de giro del árbol motor, n minúscula es la velocidad de giro del árbol resistente, d minúscula es el diámetro de la polea del árbol resistente y d mayúscula es el diámetro de la polea del árbol motor. La velocidad de corte corresponde a la velocidad tangencial de desplazamiento de la parte exterior del filo de la broca respecto a la pieza. Para determinarla debemos considerar la velocidad de giro y el diámetro de la broca. Una broca no puede tener siempre la misma velocidad de corte, pues cuanto más duro es el material que se va a taladrar, menos deberá ser la velocidad de corte. De hecho, dada una velocidad del motor que acciona la taladradora, cuanto mayor sea la relación de transmisión, menor será la velocidad de giro del árbol resistente, y en consecuencia se generará un mayor momento de torsor con el cual se podrá vencer la resistencia que opone el material. La profundidad de corte viene dada por el diámetro de la broca usada. Es la longitud que penetra la broca en el material por cada vuelta que da. Se obtiene por medio de un mecanismo piñón-cremallera que transforma el movimiento de rotación de la manivela solidaria con el piñón en movimiento de avance de la broca solidaria con la cremallera. En algunas taladradoras la velocidad de avance es automática y se consigue mediante una serie de engranajes. El avance depende de la dureza del material que estemos taladrando y del diámetro de la broca. Así, un material duro debe taladrarse con menos avance que uno blando, y una broca de diámetro menor debe tener menos avance que una de diámetro mayor. Para actuar correctamente en una operación de taladrado hemos de proceder del modo siguiente. Primero se sujeta la pieza que se va a taladrar sobre la mesa de la taladradora por medio de la mordaza. En la pieza debe ir marcado el centro del agujero que se pretende practicar y este ha de colocarse en la vertical de la punta de la broca. Se puntea al centro del agujero con un granito de una broca de puntos. También tenemos que elegir la broca adecuada que se monta en el portabrocas de modo que quede bien fija y se selecciona la velocidad de su giro a partir de la cual se determinará su velocidad de corte. La selección del avance solo se lleva a cabo en caso de utilizar una taladradora automática. Se inicia la operación de desbaste. Para ello se conecta la máquina y se acerca la broca a la pieza para iniciar el taladrado. Al centrar en contacto con la piedra, la broca cabeza ligeramente, lo que determina el diámetro del agujero, que sea una décima mayor que el de la broca. Una vez practicado el agujero se retira la broca lentamente. Para finalizar es necesaria una operación de acabado final del orificio practicando denominada escariado. Esta se efectúa mediante una broca especial que recibe el nombre de escariador. Durante la operación de taladrado es necesario lubricar la broca con el fin de disipar el calor que se produce durante el trabajo de corte y para disminuir el rozamiento y el desgaste de la hélice de la broca, como es lógico. Pues hoy hemos venido aquí a Sebastián Guerrero en Coín a ver las máquinas de taladrado que hemos enseñado en el vídeo. Aquí tendríamos la esmeriladora y aquí la taladradora. Bueno, pues esta sería una taladradora. Por aquí en la base estaría la batería de la taladradora. Aquí sería el accionamiento de la taladradora y también pulsándola. En este modelo tiene una linterna también. Luego aquí está para regularla. Este botón de aquí se puede pulsar para poner seguro y para utilizarla. Esta sería la broca que, por ejemplo, la accionamos. Es lo que haría taladrar. Se puede quitar y cambiar por otro grosor, tan solo haciendo girar esto. La sacaríamos y meteríamos otra. Eso sería. Y nada más que explicar.